Es un negocio que cualquier persona puede hacer sin importar la edad, sin importar su campo, sin importar su profesión, sin importar el tiempo que tengan disponible, sin importar de dónde vengan o para dónde van con sus vidas. Esto es simplemente un vehículo, ¿vale? Esto es un vehículo que viene marcado una teoría muy interesante que a mí siempre me gusta explicar muy por encima, que es de Robert Kiyosaki. ¿Alguno de ustedes ha leído alguna vez a Robert Kiyosaki? Sí. ¿Listo? Entonces para algunos va a ser de familiar. Esta teoría se llama el cuadrante del flujo del dinero, ¿verdad? Básicamente explica que en el mundo, laboralmente o económicamente hablando, existen 4 tipos de personas, ¿verdad? Por un lado están los empleados, los autoempleados, los dueños de negocio y los inversionistas. ¿Listo? Cualquier persona puede ubicarse en cualquiera de estos 4 cuadrantes. Entonces, rápidamente, los empleados son todas aquellas personas que tienen un empleo, ¿cierto? O que buscan un empleo. Son las personas que han seguido la idea que nos han vendido nuestros padres por muchas generaciones, que viene diciendo ve al colegio para que tengas buenas calificaciones, pasa a la universidad, en una carrera que dé plata, o que puedas conseguir un trabajo en una multinacional, donde tengas buenas prestaciones sociales, donde tengas vacaciones, y al cabo de 65 o cuando tengas 65 años, te pensionas, te dan dinero y entonces eres feliz, ¿verdad? Eso es el plan, por decirlo así, el plan que a mí me dijeron antes de conocer este negocio, antes de empezar a leer otro tipo de cosas. Estas personas, lo más importante para ellos es la seguridad. Cuando tú les preguntas a cualquier empleado, ¿cuál es lo más importante para ti en tu empleo? Muchos te van a decir, bueno, yo quiero un trabajo estable, un trabajo donde tenga seguridad económica, ¿verdad? Eso es lo que ellos piensan, ese es el principio que más los mueve, ¿verdad? Por otro lado, aquí abajo están los autoempleados. Los autoempleados son aquellas personas que decidieron que yo lo puedo hacer mejor, o yo tengo una idea de negocios que podía funcionar. Yo puedo montar una panadería, yo puedo montar un consultorio odontológico, yo podría estudiar medicina y puedo hacer mi propio consultorio y puedo ser cirujano, etcétera, etcétera. ¿Ya? Son todas aquellas personas que son independientes. Un arquitecto también es una persona independiente, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con estas personas que son autoempleados? Que el yo es lo más importante para ellos, es su principio fundamental, y por ser yo su principio fundamental, su negocio terminan siendo ellos mismos, ¿ya? Su negocio no puede funcionar sin que ellos estén presentes haciéndolo funcionar. Un odontólogo puede irle muy bien en la vida, puede tener muchos clientes o muchos pacientes, pero el día que ese odontólogo va manejando en su carro y se accidenta y se fractura la muñeca, pues ya no puedes pues, atender a tus clientes, ¿cierto? Un cirujano que puede ganar mucho dinero y puede tener un muy buen estilo de vida, ¿qué pasa si se fractura la mano o algo le sucede o no puede ir a trabajar? Deja de recibir ingresos. El problema fundamental de las personas del cuadrante izquierdo es que estas personas trabajan toda su vida por el dinero, ¿verdad? Su capacidad de generar ingresos está limitada a su capacidad para trabajar. ¿Cómo así? Yo soy un empleado, a mí me pagan mensualmente $1.000.000 de pesos, ¿verdad? Si no trabajo no me los pagan. En Estados Unidos es un poco más extremista, se pagan por horas, ¿ya? Entonces yo trabajo 8 horas la hora y cada hora que trabaje me pagan por eso. Un otro empleado puede ganar por paciente o por operación o por cliente, etcétera, etcétera. Entonces, si consigue muchos clientes, gana buen dinero. Si no consigue los clientes, deja de ganar dinero, ¿ya? Por eso estas personas se la pasan toda la vida luchando por mantenerse a flote, luchando por conseguir dinero y generalmente nunca se pueden retirar. ¿Ustedes conocen algún médico retirado? Yo conozco gente, médicos de 65, 70 años, que todavía son consultores teniendo gente. ¿Por qué? No que sea bueno o malo, sino que ellos llegan a tener un buen estilo de vida. Y para mantener ese estilo de vida tienen que seguir trabajando, seguir trabajando. Si paran, dejan de generar ingresos, ¿ya? Entonces, en este cuadrante izquierdo se encuentra el 98% de toda la población mundial. Ahora, en este cuadrante derecho sucede algo un poco diferente. Estas personas que están acá representan el 2% de la población mundial. Y quiero que en este momento me empiecen a decir nombres de todos los millonarios que se les vengan a la cabeza. Millonarios. ¿Cómo? Donald Trump es un dueño de negocios y un inversionista. Otro. Bill Gates es un dueño de negocios y inversionista también. ¿Qué más? Warren Buffett. Warren Buffett es un inversionista. ¿Qué más? Larry Page.
¿Cómo? Larry Page. Larry Page y Sergey Brin son los creadores de Google. Ellos son dueños de negocios y como montaron Google a bolsa también son inversionistas. Steve Austin. ¿Cómo? Steve Wozniak. Él creó Apple, dueño de negocios. No, Con Steve Jobs. Austin. Austin. ¿Quién es ese? Él maneja una cadena de televisión. Dueño de negocios. Los Santo Domingo, dueños de negocios e inversionistas. Los Ardidalures también son dueños de negocios. Los otros empresarios, no sé, Carlos Slim, dueño de negocios e inversionistas. Creo que entendieron ya el patrón, ¿cierto? Sí. Ningún millonario que ustedes conozcan, tanto en Colombia como en el mundo, son empleados o son autoempleados. Eso es claro. Entonces, ¿qué está pasando? Vemos que el 98% de las personas se están enfocando en este cuadrante. A nosotros nos educaron para conseguir un empleo. Ya nos dijeron, ve, para que consigas un trabajo en una multinacional y te vaya bien en la vida. Cuando lo que debieron haber dicho es aprende a ser un empresario o aprende a ser un inversionista. Y eso no a todo el mundo le dijeron ese mensaje. De pronto algunos dijeron, el dinero está en crear empresas, en tener algo tuyo, pero que tú tengas el control siempre sobre eso. Y nos enseñaron a ser unos empleados. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que la diferencia entre un empleado y un dueño de negocio es que el dueño de negocio puede irse y su negocio sigue trabajando para él. La forma más fácil de darte cuenta que eres un dueño de negocio o un empleado es pensar, si te vas de vacaciones un año y no vuelves a hacer más nada de la empresa que tienes, si la empresa se cae, eras un empleado, porque no podía trabajar sin ti. Si la empresa se mantiene, o incluso aumenta sus ingresos, entonces es un dueño de negocios. El negocio que yo les vengo a proponer el día de hoy está enmarcado en este cuadrante. Yo estoy invitando a ser dueños de negocios, ¿ya? En crear un sistema. Lo más importante para un dueño de negocio es crear sistemas. McDonald's es un sistema, por ejemplo. El tipo que se inventó McDonald's no trabaja en todos los McDonald's, ¿cierto? Él simplemente lo escribió todo, hizo un nuevo negocio que considera exitoso y vende eso a otras personas. Y en un McDonald's puede ser administrado por gente sin educación, sin muchas capacidades profesionales. Cualquier persona puede montar y trabajar en un McDonald's, ¿verdad? Y la pregunta más sencilla es, ¿quién cree que puede hacer una hamburguesa más rica que la de McDonald's? Levanten la mano. Ahora, ¿quién cree que puede construir un modelo de negocio tan exitoso como McDonald's? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no está en el producto, ¿ya? Mucha gente siempre se enfoca en que tiene que tener una empresa o un negocio con un excelente producto, cuando la real diferencia entre una empresa exitosa y otra que no está en el sistema que maneja, ¿ya? Y un inversionista es básicamente una persona que tiene el dinero y lo pone a trabajar en sistemas, ¿ya? Estas personas tienen el dinero trabajando para ellos. Por eso pueden dedicar mucho tiempo libre, porque tienen mucho tiempo libre, se lo pueden dedicar a las cosas que realmente le apasionan. Bill Gates dejó de trabajar hace mucho tiempo en Microsoft y se dedicó a ser filántropo, a hacer obras en África, etcétera, etcétera. Steve Jobs estuvo enfermo de cáncer y los últimos 2 o 3 años dejó de trabajar. Mucha gente no tiene esa oportunidad. Entonces, para resumirles, el modelo de negocio que les voy a enseñar está en el cuadrante de dueños de negocios, ¿vale? Y ese sistema que les van a poner hoy se llama Amway. ¿Alguna vez han escuchado de Amway? Los nuevos, ¿sí? ¿Qué han escuchado? Rápidamente. Pues es algo que te proporciona productos a ti para que tú de determinada manera seas un vendedor, que le saques cierto beneficio, cierto porcentaje extra de ganancias, Okay. que te sirvan a ti y le sirvan también a Amway porque están vendiendo sus productos. Es una manera de ser un revendedor, a su vez gana Amway y a su vez gana tú. Okay. Más o menos entiendo yo eso. Perfecto. Eso que tú dices, Frank, es algo cierto y no muy cierto, ¿vale? Cierto porque eso es lo que la mayoría de las personas creen que es Amway, ¿cierto? Que es un negocio donde uno vende productos, ¿verdad? Ahora, sí y no, ¿ya? Amway es un modelo de negocio que está marcado en la industria del multinivel. Eso se lo voy a explicar un poco más adelante. Pero lo importante de Amway es que quiero que entiendan que Amway, como cualquier otro negocio tradicional, funciona de la misma manera como funciona cualquier otro negocio. El principal objetivo de Amway consiste en mover volumen de ventas, ¿ya? Entre más volumen se mueva,
más dinero genera para la empresa y para ti. ¿De acuerdo? Así como Apple, entre más iPods vende, más dinero genera para la empresa. Así como Coca-Cola, entre más Coca-Cola venda, más ya. ¿De acuerdo? En este negocio es igual. El negocio consiste en mover volumen. La diferencia de la industria multinivel con las empresas tradicionales está en la forma como se puede mover ese volumen. ¿Cierto? Hay diferentes formas de moverlo. Yo lo veo como un engranaje, como 4 círculos. Cada uno es más grande que otro y eso hace que la rueda del volumen se mueva. Yo soy ingeniero, no sé si se mueven así más o menos, pero digamos que se mueven así. ¿Vale? Entonces, la primera rueda para mover volumen es el consumo. ¿Cómo así consumo? ¿Quiénes de ustedes se bañaron hoy? Todos, ¿cierto? Eso espero. Cuando se bañaron, ¿qué productos utilizaron? Jabón, shampoo, acondicionador, salieron del baño, se echaron desodorante, fueron a desayunar, se pusieron ropa limpia. Si está limpia es porque alguien previamente la lavó, ¿cierto? Desayunaron y se fueron a hacer su actividad, a estudiar, a trabajar, etc. Alguien se quedó en la casa lavando los platos, con un detergente para lavar los platos, lavando la ropa sucia que dejaron el día anterior, limpiando la casa, trapeando, lavando los vidrios, las mesas, etc. Todos esos productos de consumo masivo que todos consumimos, sin importar qué suceda, mes a mes, esos productos los vende Amway. Y por tú consumirlos, obtienes un descuento del 33 al 43%. Interesante, ¿no? Ahora, seamos sinceros, el 80% de la gente que está en esta casa no compra esos productos. Es más, ni siquiera sabe con qué producto lavan la ropa en su casa. A mí me pasaba igual, no tenía ni idea qué producto utilizaban para la ropa en mi casa. Entonces, ¿qué hice yo? Fue la segunda rueda. La segunda rueda es la recomendación. Como yo no compro los productos de limpieza en mi hogar, mis papás lo hacen. Lo que yo simplemente hice fue hablar con mi padre y le dije: papi, te cuento que soy un empresario, estoy distribuyendo estos productos americanos, concentrados, biodegradables, de excelente calidad, y me los vas a comprar todos a mí. Y eso que antes era un consumo en mi casa, se convirtió en una ganancia para mí. Mi casa se convirtió en mi primer cliente, ¿ya? Mi papá obviamente saltó, como así, empresario, ¿qué es esa cuenta? ¿Y eso cómo funciona? Entonces yo le dije: vamos a dar un ejemplo sencillo. ¿Dónde haces tú el mercado? Aquí en tal supermercado. Ok, ¿y quién es el dueño de ese supermercado? Un tal Fuad Char. Ok, perfecto. ¿Tú eres amigo de Fuad Char? Bueno, no, en un cóctel lo conocí una vez, hablamos y tal, vamos a hacer negocio juntos. Ok, interesante. ¿Tú qué prefieres? ¿Seguir haciendo millonario a Fuad Char o ayudar a tu hijo en su carrera por ser empresario? Sí, papá se quedó. Ok. Y luego le pregunté, te voy a hacer una segunda pregunta. ¿Tú crees que el dueño de Coca-Cola va a comprar Pepsi a la calle? No tiene sentido, ¿cierto? ¿Y tú crees que la familia del dueño de Coca-Cola compraría Pepsi cuando tienen un familiar que vende Coca-Cola y es dueño de Coca-Cola? No. Entonces, eso es lo que hice con mi familia. Igual repliqué esa misma idea con mis tíos, mis vecinos, los amigos de mis papás, etcétera, etcétera. Toda la gente que yo conocía que le tenía confianza. Iba a su casa: hola tío, ¿cómo estás? Bueno, te acuerdo que soy empresario, tengo un negocio, cosas, etcétera. Me vas a comprar a mí y pum, me hizo un cliente más. Entonces, toda esa gente que yo comencé a recomendarles los productos, lo que antes era un consumo, en mi caso, se convirtió en una ganancia y empecé a generar dinero. ¿Cuánto dinero? 43 o 33% de lo que vendía. ¿Ya? Cuando empecé a mover más volumen, empecé a ganar el máximo porcentaje, 43% de ganancia. Poniéndolo en contexto, en tu casa mensualmente se gastan mínimo 200.000 pesos en productos de limpieza, sin contar los cosméticos que se compra tu mamá, sin contar las pastillas y que el omega 3, que el beta-caroteno, que el multivitamínico diario, que la vitamina C, que tu papá siempre consume y tú no sabes para qué te inventan tantas pastillas, ¿verdad? Entonces, por todos esos productos hay un consumo, ¿verdad? Mínimo 200.000 pesos. ¿Cuántos tíos tienen ustedes? Más de 5, ¿verdad? ¿Cuántos vecinos tienen de confianza, que conocen? Los papás de sus amigos, los amigos de sus familiares, y así sucesivamente. Digamos que de toda esa gente que conocen, ustedes se consiguen 6, 7 clientes, 6 casas, y cada uno de ellos les consuma, digamos, entre todos 1 millón de pesos mensuales, ¿verdad? Eso da mensualmente un 43%, de 1 millón de pesos son 430.000 pesos, que se están haciendo y no están fuera de su zona de confort.
Están en sus casas, con sus tíos, con sus familiares, en confianza. ¿Les parece difícil? ¿Cierto que no? ¿Cómo les quedan 430.000 pesos más aparte de lo que les dan a sus papás? O lo que reciben, ¿verdad? En mi caso, o sea, no me hago millonario, pero mejora mi estilo de vida. Ya dejo de ver películas en internet y puedo ir al cine y puedo invitar a una amiga. Dejo de comer chuzo los fines de semana, entonces voy a comer una pizza o voy a un mejor restaurantico, me doy un lujito de vez en cuando, ¿cierto? Ya uno puede ir a rumbear viernes y sábado, no solamente los viernes o los sábados. Entonces, no te haces millonario, pero tu estilo de vida empieza a mejorar y el esfuerzo se mantiene relativamente bajo, ¿ya? Tercera rueda, yo le llamo las ventas del por mayor. Y ahora, ustedes tienen que empezar a quitarse el miedo o los paradigmas de la palabra ventas. Las ventas es la habilidad más importante que ustedes pueden desarrollar en sus vidas. Durante toda su vida ustedes van en algún momento a comprar o a vender una casa, a comprar o a vender un carro. ¿Ya? Cuando salen de la universidad, si quieren buscar empleo, ustedes se venden como personas ante un empleador, un jefe. Ustedes en algún momento de su vida van a estar en una junta directiva vendiendo su idea o su proyecto a otras personas. Si son inversionistas, tienen que vender el proyecto de inversión ante otra persona. Entonces la capacidad de aprender a vender, a persuadir y a negociar con personas es lo más importante que ustedes pueden aprender y es una de las claves principales del éxito, aprender a vender. Entonces entre más aprendan, lastimosamente para algunos, excelente para otros, las ventas solamente se aprenden vendiendo. No es algo que ustedes puedan aprender en un libro. Pueden leerse 20.000 libros de ventas, pero hasta que no salgan a la calle y se pongan a vender, no van a saber qué significa y cómo se adquiere esa habilidad. ¿Vale? Entonces, ventas del por mayor, ¿cómo así? Pues obviamente hay restaurantes en la ciudad que consumen mucho más productos de limpieza que los hogares. Ahí se lavan mucho los platos, las mesas, etcétera, etcétera. Hay empresas donde sus papás trabajan, de pronto tienen algún familiar que es dueño de alguna empresa, dueño de algún restaurante o dueño de algún negocio donde pueden ir y vender sus productos, ¿verdad? Que como son concentrados, tienen un ahorro, entonces hacen que su empresa baje los costos y ustedes ganen dinero, ¿vale? Y como es mayor el volumen, porque es mayor el consumo, entonces sus ganancias aumentan también. Entonces básicamente vender en establecimientos públicos, empresas, colegios, donde ustedes estudian, donde estudiaron, en la misma universidad, porque no, si tienen algún contacto, en los negocios de sus padres, de sus tíos, de sus familiares, etc. ¿Vale? Por último, hasta este momento, las primeras tres ruedas no hacen que el negocio se diferencie de ningún otro negocio tradicional. ¿Por qué? Porque su capacidad de generar ingresos está limitada a su capacidad para vender. Si vende mucho, gana mucho. Si vende poco, gana poco. ¿Cierto? Entonces lo que hace que este negocio sea diferente, y es lo que lo pone dentro de la industria de multinivel, es la cuarta y más importante forma o más grande forma de mover volumen, que es la red. ¿Cómo así la red? Sencillo. Consiste en compartir este negocio con otras personas, como estamos haciendo el día de hoy, y estas personas, por consumir en sus casas, o por venderle a sus casas, por recomendárselo a sus 5 o 6 tíos y 2 vecinos, y por vender en el negocio que trabajan sus padres, generan volumen. Y todo ese volumen empieza a ser parte de tu negocio, y por ende, la empresa a ti, Amway, te reconoce unos bonos de desempeño. ¿Ya? Una principal diferencia entre un negocio piramidal y un negocio legal, multinivel, es que en este negocio no te pagan por meter personas, te pagan por mover volumen. En una empresa piramidal te dicen, vente, mete 1 millón de pesos, tráeme 5 personas más que meten el mismo 1 millón de pesos y yo te doy al final 2 millones de pesos. ¿Vale? En este negocio tú puedes meter 100 personas, que si ninguno consume los productos o mueve volumen, entonces no se genera dinero. Por eso este negocio es legal. ¿Vale? Entonces, construir la red. La empresa te va pagando unos bonos de desempeño que van inicialmente del 9%, 12%, 15%, y 18%, 21%, ¿verdad? Los números aquí son 3 millones, 6 millones, 10, 17, 25. La empresa maneja un sistema global de puntos, ¿verdad? Porque es mucho más sencillo hablar en puntos que hablar de pesos, soles, bolívares fuertes, dólares, euros, etcétera, etcétera. Pero para ponerlo más sencillo en contexto, vamos a hablar en millones de pesos colombianos. Vale. Entonces vamos a poner un ejemplo. Digamos que Frank entra al negocio hoy. Entonces este es Frank. Para que esté feliz, ¿verdad? Frank empieza, llega de su papá, le cuenta la historia que yo le conté a mis padres, ¿verdad? Porque tú lo compras los productos, ¿cierto?
y entonces tú compras los productos, se los vendes a tus papás. Tu casa se vuelve tu primer cliente comercial. Los padres de 2 o 3 tíos hacen lo mismo. Digamos que en ese ejercicio te vendiste $1 millón, ¿verdad? Para ponerlo en cifras simples que se puedan entender. Por ese $1 millón, Frank se hace un 43% de ganancias sobre los productos que vendió. Es decir, Frank se ha ganado hasta el momento, vamos a ver aquí, $430,000. Ahora, ¿qué pasa? Frank le cuenta el negocio a 2 amigos de él, a Pepe y a Juan. ¿Ya? Y entran aquí Pepe, que está siendo escéptico, y Juan, que el man está súper motivado. ¿Ya? Entonces, Juan también hace exactamente lo mismo. Llega a su casa, vende los productos en su casa, tiene como 20 tíos porque la familia es numerosa. Entonces le vende a los 20 tíos y el man también se hace $1 millón. Y Juan también hizo lo mismo. Ahora, ¿qué pasa en este momento? El negocio de Frank mueve $1 millón, ¿verdad? Por sus ventas personales. Y se gana $430,000 o el 43%. Pero la red de Frank mueve el volumen conjunto de todas las personas que poseen su red. Es decir, el volumen de Pepe, $1 millón, el volumen de Juan, $2 millones, más su volumen, son 1, 2, 3 millones de pesos, ¿verdad? Si vamos a la tabla de los bonos de desempeño, cuando un empresario mueve $3 millones, la empresa le otorga un 9%, sobre todo ese volumen. Es decir, 9% de $3 millones. Eso es aproximadamente $250,000. Ahí entran en juego unas atenciones y otras cosas, lo que importa es que entiendan el concepto, ¿vale? Listo. Entonces, eso pasa un primer mes. Entonces, ¿qué se ganó Frank? Se ganó los $430,000 por las ventas, más los $250,000 por la red. Eso da, en total, $680,000, más que un salario mínimo. Y eso puede ser el primer mes. Pregunta, ¿les parece complicado? Vendiendo entre sus tíos, 5 o 6 casas, diciendo a 2 amigos que hagan lo mismo, que venden en su casa y se consigan 3 tíos más, o 4 tíos más, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa el siguiente mes? Frank se va de vacaciones, un mes, y entonces no mueve mucho el volumen de su negocio, ¿verdad? Porque estuvo de vacaciones. Pero Pepe y Juan, que siguen dando dinero, empezaron a moverse. Entonces, Pepe metió a 2 personas por acá y Juan metió a una más, ¿ya? Y Frank simplemente revendió. En su casa volvieron a pedir estos y otros productos, entonces los vendió y sus tíos, se consiguió un tío más por teléfono y tal, se corrió la voz. Entonces digamos que Frank revendió ese $1 millón, estando de vacaciones, ¿ya? Y los 3 amigos de Pepe y Juan, cada uno mueve $1 millón. Puede ser más, puede ser menos, para hacer un ejemplo sencillo, ¿vale? Entonces, Frank hace un mínimo esfuerzo, menor que el mes anterior, porque está revendiendo los productos de clientes que ya tenía, estuvo de vacaciones y no metió o no compartió el negocio con más personas. Pero sus 2 amigos, Pepe y Juan, sí lo hicieron. Entonces ahora el negocio de Juan mueve 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? 6 personas, $6 millones. Cuando llegan los $6 millones, Amway te reconoce con un bono de desempeño del 12% sobre esos 6 millones. Eso es aproximadamente, puede ser más, puede ser menos, unos $500,000. Adicionándole los $430,000 que hizo por sus ventas, porque volvió a vender $1 millón, entonces ya no son 680, ya son $430,000 más $500,000. Eso ya da $930,000. Pregunta, ¿Frank trabajó más este mes? Trabajó igual o menos, ¿cierto? Pero sus ingresos casi que se duplicaron. Les parece un buen negocio. Entonces, ¿qué sucede? A medida que pasa el tiempo, estas personas que están dando dinero se motivan y empiezan a meter más gente. Entonces Frank vuelve de vacaciones y como ve que su red empieza a crecer, él también empieza a crecer y empieza a meter más personas, ¿ya? Y esta red puede crecer sin límite ni de profundidad ni de frontalidad. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con meter personas, tiene que ver con volumen, ¿ya? Entonces, a medida que la red crece y va metiendo más personas, va aumentando su volumen de venta con toda la gente que entra y entonces va cumpliendo más porcentajes. Cuando llega a los $10 millones, se gana un 15%. El dinero aproximado de ganancia ahí es, digamos, $1 millón. Una vez, puede ser más, puede ser menos. ¿De qué depende? De la estructura. Lo importante es el concepto, ¿ya? Mover volumen, entre más volumen se mueve, más el porcentaje de bono, más la ganancia que tienes, ¿vale? 18% son $17 millones.
a partir de que se mueve, digamos, más de 1.500.000 pesos. Puede ser más, puede ser menos, lo importante es el concepto. Y el 21% es aproximadamente más de 2 millones de pesos. ¿A quién no le gustaría ganarse 2 millones de pesos mensuales? Teniendo la edad que tienen, estando en la situación en la que están. Y lo más importante, que su trabajo se va duplicando en otras personas, que su esfuerzo se distribuye a medida que van creciendo sus redes. Esto es lo que significa el modelo de negocios multinivel. Duplicar tu esfuerzo, duplicar tu trabajo en otras personas, que por hacer algo sencillo, consumir en sus casas, recomendar a sus tíos y vender en algunos negocios si es necesario, empiezan a mover volumen. Y a medida que más volumen se mueve, mayor es la ganancia. ¿Ya? A medida que ustedes van creciendo en este negocio, van encontrando diferentes estrategias y modos de crecer. Porque obviamente este es un negocio de personas. Si fuera un negocio de robots, donde uno sabe que mensualmente cada robot va a actuar de la misma forma y va a hacer exactamente lo mismo, sería muy sencillo. Como no es un negocio de robots, sino un negocio de personas, donde cada persona tiene situaciones, donde cada persona se motiva y se desmotiva, donde cada persona a veces vende, a veces no vende, donde cada persona a veces se desenfoca, entonces su negocio se convierte a medida que van creciendo en un negocio de liderazgo. Tienen que aprender a liderar personas. Esta es la segunda habilidad más importante que van a aprender en sus vidas. Además de vender, liderar. Empoderar personas, inspirar personas a que hagan cosas que normalmente no harían. Trabajar en equipo, hacer estrategias, hacer planeaciones, cuadrar metas, pensar en sueños. Todas estas cosas que ustedes de pronto, si siguen su carrera normal, la veían de pronto cuando sean gerentes o vicepresidentes, aquí la vemos desde el principio. Y eso los fortalece a ustedes como empresarios. Cuando a mí me hablaron primera vez de hacer una planeación para cuadrar metas y ver cómo mi equipo iba a crecer, yo decía, wow, esto se debe sentir lo que siente un presidente de una empresa. ¿Ya? Y eso es muy interesante que ustedes lo aprendan desde ahora, porque van a aprender a hacer muchas cosas que les van a ayudar en su futuro profesional. Entonces, a partir de aquí, cuando llega el 21%, ustedes lo reconocen con un reconocimiento que se llama plata. Y en este momento es cuando el negocio apenas empieza, ¿vale? Porque después de aquí, mi hermano le gusta llamarle, cuando uno llega a plata, la graduación del colegio. Uno se gradúa del colegio, tiene su título, y entonces empieza la universidad del liderazgo. ¿Por qué? Porque entonces tiene una escalera, por decirlo así, de varios fines, ¿cierto? Ustedes llegan a plata, que es el primer reconocimiento, por decirlo así, grande, cuando tienen un nombre, porque si son empresarios plata de hambre. A los 6 meses obtienen un reconocimiento que se llama platino. Esos 6 meses no tienen que ser consecutivos y no tienen que ser al tiempo, tienen que ser dentro del mismo año fiscal. ¿Vale? Entonces un platino, aparte del dinero que se genera por la red, que le pagan, aparte de su ganancia de venta personal, le reconocen con un bono. ¿Ya? Ese bono depende del mercado, pero siempre está entre los 5 y los 10 millones de pesos. Entonces es interesante, porque aparte de la ganancia que se está ganando, un bono de 5 o 10 millones no le cae mal a nadie. ¿O no? ¿Listo? Y aparte de eso, se gana un viaje internacional. Este año, las personas que se calificaron platino se van para las cataratas de Iguazú en Brasil. Una semana todo pago. El año siguiente es para Cancún. Para conocerse en las playas de Cancún, todo pago gratis. Y existe la posibilidad de que puedan ir con sus familias. Entonces no solamente empiezan a tener éxito, no solamente empiezan a generar ingresos, sino que además les pagan por viajar. Interesante, ¿no? Vale, a este negocio, a este platino, a este viaje en Cancún es donde vamos todos, estamos aquí presentes. Es muy posible que vayamos. A partir de este momento, su negocio, como lo tiene, se un negocio de liderazgo. Como ya ustedes son 21%, su siguiente meta es hacer que sus frontales o sus líneas, las personas que están debajo de ustedes, o toda la gente que tienen debajo, lleguen también al 21%, ¿ya? Lleguen a platino. Como tú haces que una persona llegue a platino, a ti te reconocen como un 4% de todo ese volumen que esa persona mueve de por vida. Heredable a tus hijos, que yo sé que no los has planeado, pero que en algún momento vendrán. ¿Vale? Y eso es aún más interesante. Entonces, si tú haces que una línea llegue a platino, es decir, el 21% por 6 meses,
A ti te van a pagar un bono, un 4% de todo el volumen de esta red. El volumen mínimo son 25 millones. Entonces mínimo te van a pagar 4% de 25 millones es 1 millón de pesos. Aparte del volumen o de la ganancia que te haces por el resto de tus líneas, aparte de tus ventas personales, aparte del viaje internacional. ¿Cierto? Entonces cuando llegan dos personas o dos líneas al 21%, te reconocen con un PIN que se llama Zafiro. Y entonces empieza la escala liderazgo. ¿Vale? Cuando tienes tres líneas al 21%, es decir, que muevan 25 millones de pesos por 6 meses, con toda la gente que quieras, pueden ser 100, pueden ser 1000, llegas a Esmeralda. Acá en Esmeralda te pagan otro bono más grande, más el bono de platino, más el viaje internacional, más el 4% de cada una de tus líneas, más el volumen que tengas sobre demás personas o demás líneas, más tus ventas personales. Entonces empiezan a acumularse todos los bonos, empiezan a acumularse las formas de generar dinero y por ende tu ganancia aumenta. Una Esmeralda puede estar ganándose más de 6 millones de pesos mensuales. Estoy siendo conservador. ¿Vale? No por último, pero sí en el grado de importancia, llega un reconocimiento que se llama los diamantes. Los diamantes son los VIP, son los rockstar del negocio, ¿ya? Son las personas que todo el mundo aspira a llegar a ser al principio del negocio, ¿vale? Estas personas, aparte de un bono mucho más grande, les dan el bono gigante de diamante, más el bono grande de esmeralda, más el bono de platino, más el viaje internacional, más 4%, aunque son 6 líneas al 21%. Son 6. Más el 4% de cada una de las 6 líneas del 21%, más el 21% o el volumen que se haga por las demás líneas que tengan, más sus ventas personales. Para poner un poco más en contexto, un diamante se gana mínimo, malo, unos 15 millones de pesos mensuales. Hay diamantes que ganan muchísimo más. La semana pasada tuvimos la oportunidad de tener un diamante, doble diamante de negocio, que se llama José Bobadilla. Después de diamante viene mucho más reconocimiento. Diamante ejecutivo con 9 líneas, doble diamante con 12, etcétera, etcétera. El tipo que vino se llama José Bobadilla, el doble diamante de Colombia, o sea que tiene 12 líneas al 21%. Su bono es muchísimo más grande. Esa persona puede ganarse unos 50, 60 millones de pesos. Además, a estas personas de Esmeralda en adelante generalmente les pagan por hacer conferencias y seminarios y convenciones. Es decir, hay unos eventos organizados por la organización donde la gente, los Esmeraldas y los Diamantes, son personas con resultados en la mano, que son personas que han demostrado ser exitosos, se educan y los educan a nosotros a través de conferencias, seminarios y convenciones, etcétera, etcétera. Nos dicen básicamente cómo hacer lo que ellos hicieron, cómo ser exitosos, cómo alcanzar a tener los resultados. ¿Cuál es lo importante de eso? Que son personas que ya recorrieron el camino, que ya llegaron hasta donde nosotros queremos estar. Lo único que tenemos que hacer es escucharlos y seguir sus pasos. No es inventarse una rueda porque la rueda ya se la inventaron. No es crear un camino distinto porque ese camino ya fue recorrido. Solamente hacer lo que ellos hicieron, escuchar, hacer caso, por decirlo así, y así se llega. Así se llega. ¿Cuánto te demoras en llegar hasta esos niveles? Lo que se necesita. Lo que tú quieras. Hay gente que ha llegado a diamante en 2 años. Imagínense en 2 años ganándose mínimo 15 a 20 millones de pesos. Hay gente que ha llegado en 5. Hay gente que se demora un poquito más. Lo importante, el mensaje más claro que les quiero dejar es que ustedes pueden llegar. Lo único que tienen que hacer es nunca salirse del negocio. Nunca salirse del negocio. Siempre hacer el negocio. Hagan lo que hagan. Estudien, trabajen, tengan su otro negocio, lo que sea. Nunca se salgan del negocio y les aseguro que lleguen a diamante. Mi hermano y yo empezamos esta carrera hace 6 meses. Hoy en día nos encontramos en el reconocimiento de plata. Entonces, para un joven de 22 y de 18 años, estar ganándose un buen dinero por eso es algo que a mí me da mucha satisfacción y aparte me pone en un momento un poco diferente de mi vida que mis demás amigos. Yo estoy en el 9º semestre de negocios internacionales. Mientras muchos de mis amigos están, por decirlo así, desesperadamente buscando por un trabajo, por una práctica, porque tenemos que hacer ahora prácticas profesionales, yo soy tranquilo, ¿verdad? Mientras muchos de mis amigos les toca, por decirlo así, regalarse ante cualquier empresa que les ofrezca un mínimo, solamente para poder trabajar, porque tienen que trabajar, yo tengo opciones.
Porque a mí ya no me interesa el dinero, porque ya me lo estoy ganando y me gano 2 veces, 3 veces eso. Vale. Imagínense ustedes que están empezando sus universidades, bueno, la mayoría, ustedes que están ya trabajando, generar ingresos adicionales que les dé opciones. La opción de no depender de buscar un trabajo, la opción de no depender de trabajar o de graduarse y decir, mierda, ¿y ahora qué hago? Tengo que buscar un trabajo, tengo que trabajar, tengo que nada más están pagando un niño, bueno, me tocó. No, si ustedes, yo me quiero graduar y me quiero ir de viaje en un año sabático, puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que crear un sistema, una red de más de 200 personas en este momento que están generando volumen de ventas y hacen que mis ganancias aumenten sin que yo esté presente trabajando ahí. Mi negocio consiste en liderar, ¿ya? En cuadrar metas con ellos para saber cómo llegar y ayudarlos. Entonces, uno, ese negocio te da opciones. Te da la opción de hacer lo que tú quieres hacer, no lo que tengas que hacer por dinero. A medida que vas creciendo en el negocio, vas generando ingresos, tienes la opción de decir, bueno, me gradué de la universidad, quisiera trabajar, bueno, porque me gusta. No quiero trabajar, bueno, es tu opción. Quiero dedicarme a jugar fútbol toda la vida, ok, listo, perfecto, pero ya tienes un ingreso fijo que te mantiene en ese nivel. Vale. Lo más chévere es que ejerces tu profesión porque te gusta, eso es lo importante, hacer lo que amas porque te gusta, no por el dinero. El dinero es una añadidura. Segundo, te da libertad. Yo le preguntaba a José Bobadilla, después de que se acabó el seminario, ¿cómo es un día normal en tu vida? Entonces el tipo me decía, yo me levanto a la hora que me da la gana. Porque yo no trabajo, yo soy un vago. No me gusta bañarme, decía el tipo. No me gusta bañarme, me baño solamente cuando salgo en las tardes. Las mañanas son para mí. Voy al gimnasio, leo libros, me entretengo. Cuando estoy aburrido salgo en alguno de mis 3 o 4 carros. Me gusta viajar, salir a la ciudad cuando no hay tráfico. ¿Yo qué culpa si la gente tiene que aguantarse el tráfico porque tienen que ir a trabajar a las 8 de la mañana? ¿Ya? ¿Yo qué culpa? Yo salgo a las 10, 11 cuando no hay tráfico en la calle. Almuerzo en mi casa. Generalmente viajo cada 8 días, fuera del país, porque me invitan a alguna conferencia internacional. Entonces me la paso viajando, porque me gusta viajar, y siempre me quedo 2 o 3 días más conociendo el país. El año pasado viajé a más de 40 países, y eso se llama trabajo. Le dedico, ya me decía así, 1 o 2 horas diarias al negocio. En esas 1 o 2 horas llamo a mis líderes, cuadramos metas, hacemos reuniones, de vez en cuando hago 1 o 2 charlas, hago unas llamadas y listo. En eso consiste mi trabajo. Me gusta viajar y me gusta ir a hacer seminarios y convenciones, por eso lo hago mucho y por eso me pagan. O sea, me pagan por hacer lo que me gusta. Pero si no quiero, no lo hago. ¿Ya? Entonces el tipo me decía, yo quiero que tú te hagas diamante, no para tener la vida de vago que yo tengo. Porque dices, no, soy vago, yo no me baño, no hago nada, no disfruto de la vida así. Yo quiero que tú te hagas diamante para hacer lo que a ti se te venga en gana, que es diferente. Y ese es el mensaje. Hagan este negocio para que ustedes puedan hacer lo que ustedes quieran con sus vidas, no lo que les toque, no lo que sus universidades o sus carreras los obligan a hacer. Si quieren trabajar por su profesión, háganlo porque les apasiona, no por el dinero. Para que tengan libertad. Libertad es que si tu papá se enferma, tienes que estar con él, puedes estar con él. Porque muchas personas piden permiso al trabajo para estar con su papá y le dan 2 o 3 días. Y luego tienes que volver a trabajar, así tú vas a estar más enfermo. En cambio, aquí tienes la libertad para estar con él y dedicarte a ser hijo tiempo completo. Porque esa es la historia de otro diamante que se llama Fernando Palacios. Su papá le da cáncer y él decide ser hijo tiempo completo por el año que tiene de vida su padre. Está siempre con él. Y hacía el negocio cuando su padre se acostaba a dormir. Y así llegó a Esmeralda. Y después ahora que se fue diamante. Hacer este negocio porque el dinero no depende de ti exclusivamente, sino de toda la gente que tienes, de todo el talento que has reclutado, que está en tu red. Y ese talento mueve volumen, que hace crecer tu negocio mes a mes. En este momento, puedo asegurarles que hay 5 o 6 personas en sus casas haciendo un plan como este, de pronto con más personas, de pronto con menos personas, pero están haciendo esto. Yo sé que el día de mañana yo me meto en internet a revisar mi negocio, sé que hay 3 o 4 personas nuevas. Eso es libertad. Yo hago esto ahora porque yo quiero seguir creciendo, porque yo no me conformo con ser plata, yo quiero llegar a diamante, porque quiero ser libre, quiero tener opciones.
Quiero darle todos los sueños a mis padres que no han podido cumplir. Quiero hacer todas las cosas que yo quiero y tener las cosas que yo quiera. Y a mi hermana y a mí nos gusta mucho una frase que se ha convertido en nuestro lema y nuestro mantra en este negocio. Y siempre se la decimos a cada joven que entra al negocio y es: nosotros estamos haciendo hoy lo que muchos no hacen para mañana poder hacer lo que muchos no podrán. En este momento sí, hay muchos amigos jugando fútbol, hay muchos amigos en sus casas viendo Pablo Escobar, viendo cualquier novela, televisión achantada, jugando PlayStation, estando de vacaciones. Yo decidí dedicarle 1 o 2 horas a este negocio para unos 2 años estar en mi yate, en las playas del mundo, mientras ellos siguen jugando Play, siguen viendo novelas, siguen jugando fútbol. Esa es la diferencia. Yo les aseguro